Este es un vídeo de electrónica industrial, mostrando el funcionamiento del amplificador operacional en el Buenas búmetro. noches, compañeros de la UPTC. A continuación les vamos a explicar un circuito sencillo, el búmetro, con amplificadores operacionales LM324. Mi nombre es Rubén Carpeta. Mi nombre es John Polar Moreno. Estudiantes de quinto semestre de tecnología en electricidad en modalidad a distancia o de la facultad a distancia. Entonces ahí les estamos mostrando el circuito. Ahí están los LEDs. Utilizamos como, como LEDs de 8 milímetros de colores. El, el objetivo de este laboratorio es conocer el funcionamiento del amplificador operacional y una de sus aplicaciones. En este caso, pues la más que utilizamos fue la del como comparador. Bueno, entonces a continuación el compañero va a dar una pequeña introducción de qué es el amplificador operacional. John, Bueno, ¿qué es el amplificador operacional? bueno, los amplificadores operacionales son dispositivos compactos, activos y lineales de alta ganancia, diseñados para proporcionar la función de transferencia deseada. Un amplificador operacional AO está compuesto por un circuito eléctrico que tiene dos entradas y una salida, como se describe más adelante. En este momento vamos a mirar cómo está diseñado. ¿Listo? Este es un integrado, un LM324, ¿sí? En él se alojan cuatro amplificadores. Él básicamente funciona con una fuente simple, aunque también puede funcionar con una fuente negativa y positiva, ¿sí? Pues esta es simple, pues el pin 11 positivo, diré de tierra, y el pin 4 sería nuestro VCC o el positivo. A continuación vamos a leer los materiales para este proyecto. 8 LEDs de colores, dos condensadores 0.047 microfaradios de poliéster. El poliéster es bueno para pérdidas de baja tensión, excelente corriente, altas y bajas y para pulsos. También tenemos 8 resistencias de 100K, 8 resistencias de 1K, una resistencia de 100K. Corrijo la lista que es 8 resistencias de 100 ohmios. Bueno, seguimos. Un potenciómetro. Un K. Un diodo Schottky IN5219. Dos integrados LM324. Dos bases para integrados. Dos borneras y dos baqueras. A continuación me va a seguir mi compañero explicando. Bueno, entonces ahora voy a explicar cómo de qué está compuesto el circuito. Entonces, aquí tenemos las dos pastillas o integrados del M324. ¿Sí? Ellos tienen una numeración en sus pastillas desde el 1 hasta el 14, ¿sí? En esta secuencia. Los dos condensadores, que son de 0.047 microfaradios, o comercialmente se llama el 473K de poliéster, ¿sí? Tenemos a este lado el potenciómetro. Con él vamos a graduar la sensibilidad de nuestra iluminación de los LEDs. Bueno, entonces las dos baquelas, la fuente, nuestra fuente de ¿qué? De voltaje. Señale acá. Esta es nuestra fuente de voltaje. Y conectada
nuestro circuito lo tenemos conectado aquí a la salida del equipo de uno de los baffles. Es esta la salida. Que aquí en el circuito ingresa aquí por esta hornera. ¿Sí? Llegando a... Y aquí entra nuestra fuente. Se me había olvidado decir, la fuente, por este lado. Bueno, entonces, básicamente este es nuestro circuito, ¿sí? Este todo es nuestro circuito que tenemos allá en las baquelitas. Tenemos en la hornera del audio, que ingresa por este lado. Este circuito es por decirlo así, es un filtro, ¿sí? Pues se sabe que por la salida de audio lo que dan en salida son frecuencias. Tenemos acá el circuito de regulación para la sensibilidad de nuestra iluminación. Alimentado también por este lado se alimenta la fuente de 5.8 voltios, que es nuestra fuente, nuestro voltaje fijo, por decirlo así. Y por acá tenemos nuestro voltaje cambiante, que es el del audio, que viene del equipo, del equipo de sonido. Básicamente, cada uno de estos están configurados como amplificadores comparadores. ¿Qué quiere decir? Digamos, digamos que tenemos aquí el amplificador. Como venía diciendo, entonces, un amplificador operacional básicamente se compone de dos entradas, ¿sí? Una no inversora y una inversora, y una salida. Entonces, ¿qué hace el amplificador comparador? Digamos, tengo 5 voltios acá, entonces este me va a ser mi voltaje fijo. Entonces, si acá, digamos, tengo un cambiante, digamos que tengo 10 voltios, que me supere, o sea, me ingresaron 10 voltios por acá, él lo que hace es comparar un nivel alto, un nivel bajo, y en este caso, como el nivel el de la no, el de la inversora está muy alto, por encima del que tenemos fijo, entonces se me va a ir por este lado. Se me va a ir por este lado y la salida la voy a tener menos 10 voltios. Esa va a ser mi salida. Pero si al contrario, yo tengo mi voltaje más alto en... Tengo mi voltaje más alto en ¿qué? En la no inversora, y mi voltaje fijo va a ser el de los 5 voltios, entonces el voltaje, el amplificador me va a dejar pasar por este lado 10 voltios, ¿sí? Positivo. Entonces lo que hace es comparar el nivel alto y el nivel bajo. En nuestro circuito tenemos un arreglo de resistencias, ¿sí? Todas conectadas a la inversora. Que este arreglo de resistencias a la inversora viene siendo nuestro voltaje fijo. La otra, que está en puenteadas, todo está puenteado, viene siendo nuestro voltaje cambiante. O sea, el que va a ir variando en el tiempo, y ese es el que va a ir superando nuestro voltaje de la fuente. Pero en este caso, pues como lo tenemos regulado, entonces va de acuerdo al voltaje que ya esté regulado acá. El búmetro lo que hace es tomar los niveles bajos a los altos para, a medida que aumentan las frecuencias del sonido, entonces va cambiando también va cambiando los voltajes, y asimismo va funcionando así funciona el comparador.
prendiéndome o no prendiéndome cada uno de estos LEDs, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a hacer cada uno de estos comparadores. En este momento vamos a colocarlo ya en funcionamiento para ver cómo funciona. Si vemos en este momento, el LED principal es el que llega a la corriente principal. En este momento, este LED que tenemos acá es el que está llegando principalmente el voltaje y sucesivamente. Ahorita en este momento vamos a revisar los voltajes a continuación para revisar bien que si hay una caída de tensión cada vez que va acercándose y cada uno va moviendo su... Bueno, acá en nuestro circuito, estas resistencias todas son de 100 ohmios. Este potenciómetro es de 1K. Y estas resistencias son de 1K cada una, ¿sí? Para que sea lineal nuestro circuito y no logarítmico. Este es de 100K, el condensador de 0.047 microfaradios, e igual el de acá, y nuestra entrada de audio. En ese momento vamos a comenzar desde el más alto de la divisor de tensión. Que las medidas van cambiando al tomar la medida y a la vez, cada vez que el éxito prende y apaga. Si vemos se encuentra en 4.5 voltios. Vamos a seguir con el siguiente. ¿3.7 o 3.8? Acá seguimos mirando y cada vez que va siguiendo el ciclo va bajando la tensión. Y alumbra ya. ¿Dónde está la toalla? Pero ¿y dónde está la Kennedy? Ahí seguimos mirando y cada vez que vamos mirando, cada vez baja la tensión. En este momento, ahí ya terminamos con el derrivisor de tensión. Bueno, entonces ya miramos desde el nivel más alto al nivel más bajo en los divisores de tensión para nuestro voltaje de fuente. Ahora nuestro voltaje cambiante, que es el del audio. Por ejemplo, ahí vemos que varía mucho de 0 a 1, 2, ¿sí? Hasta que supere el voltaje de ¿qué? De nuestro divisor de tensión, que sería cada una de las entradas de cada amplificador de acuerdo a la secuencia que llevamos. Entonces cada una va a ir variando. Entonces, como podemos ver, hay voltajes de 0,
de 1, 2, ¿sí? Entonces, hasta que supere el valor de ¿qué? De la, hasta que supere el valor de la inversora. Por ejemplo, ahí hay 1.2, llega hasta 2, y en la no inversora tenemos, en la no inversora tenemos voltajes de 1, 2 voltios. En la no inversora. Bueno, las conclusiones que tenemos con este proyecto, pues es sobre el amplificador operacional comparador, el cual ya hemos dicho anteriormente, pues va variando, va que encendiendo los LEDs a medida que va variando el voltaje en una de sus terminales hasta superar el voltaje fijo. Otra es que con el potenciómetro pues podemos variar también variamos la intensidad y la sensibilidad de nuestro circuito. Pues a medida que vamos cambiando nuestro potenciómetro, también vamos variando esos voltajes en los divisores de tensión, ¿sí? Y por consiguiente, pues así mismo va a cambiar también, a variar con el voltaje de entrada que proviene del equipo de sonido. Entonces así se controla la sensibilidad. Nosotros concluimos que esta es una de las aplicaciones pues más comunes. Con él también se podría hacer un voltímetro, ya que tenemos fijos lineales y que varían en una escala. Entonces podemos construir un voltímetro o podemos utilizarlo también como una